Génesis capítulo 22 nos cuenta acerca de la prueba que Dios iba a poner a Abraham. El capítulo comienza diciéndonos que después de estas cosas que habían pasado en el 21, que tenían que ver con el nacimiento de Isaac, con la burla de Agar e Ismael y la expulsión de ellos, y también del pacto que Abraham iba a hacer con Abimelech, entonces el Señor habla en este capítulo 22 de la prueba que Dios le iba a poner a Abraham. En esta prueba Dios llama a Abraham y le dice que tome a su único hijo, a quien amaba, Isaac, y que vaya a la tierra de Moriab y ahí lo ofrezca como un holocausto delante del Señor. Sin duda esto no tenía ningún sentido para Abraham y la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Incluso el libro de Hebreos nos complementa la información diciéndonos que Abraham sabía que Dios era tan poderoso que podía resucitar de entre los muertos a Isaac. Así que Abraham va y obedece al Señor, va con sus criados y luego en algún momento deja a sus criados en ese lugar y sigue caminando con su hijo hacia el sacrificio. Y en un momento de la historia, Isaac le pregunta a su padre que él ve el fuego, que él ve la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le responde muy sabiamente que Dios será quien va a proveer ese cordero para el holocausto. Llegando a ese lugar, entonces Isaac es puesto para ser sacrificado, se pone en ese lugar para que lo sacrifiquen y cuando lo iba a hacer, el ángel del Señor aparece y le dice que no lo haga, porque ahora sabe que verdaderamente teme al Señor. Entonces hay un cordero enredado en los matorrales, ¿cierto? Y ese cordero es quien es sacrificado para el Señor. Entonces lo que el Señor hace ahí es reafirmar la promesa y decirle que va a tener una gran descendencia, que va a tener una tierra prometida y que el Señor va a estar con ellos, con él como la nación de la promesa, la simiente bendecida por él. El capítulo termina hablándonos un poco de la familia o de la descendencia de Milca, de donde vienen muchos hijos y de donde finalmente va a nacer Rebeca, la cual se iba a convertir luego en la esposa de el hijo amado, o sea, de Isaac. ¿Qué podemos meditar acerca de estos capítulos, hermanos? Podemos meditar algunas cosas muy interesantes. Primero es que Dios pone a prueba a Abraham con lo que más amaba. Y de la misma manera, hermanos, Dios nos pone a prueba con lo que más amamos. Recuerden que Dios ya había hecho esto. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 nos dice que Dios probó el corazón del pueblo de Israel para ver si verdaderamente amaban o no amaban al Señor cuando enfrentaron esos momentos a través del desierto. También en el nuevo pacto nos dice que Dios nos hace pasar por diversas pruebas o permite diversas pruebas en Santiago capítulo 1, versículo 2. ¿Para qué? Para revelar qué hay verdaderamente en nuestros corazones, qué hay verdaderamente en el fondo de nuestro corazón. Abraham podía decir que ahora temía a Dios porque fue revelado eso, que temía verdaderamente a Dios en medio de la prueba. Pero nosotros, hermanos, si estamos pasando pruebas, ¿qué es lo que revela esa prueba? ¿Qué es lo que ha revelado la prueba en nosotros? ¿Qué es lo que ha producido la prueba en nosotros? ¿Queja a Dios o gozo en Dios? ¿Te has dado cuenta en medio de la prueba si verdaderamente temías o no temías a Dios? ¿Si verdaderamente tenías o no tenías fe en Dios? ¿Si verdaderamente creías o no creías verdaderamente en un Dios soberano, como tus labios los decían, y que ahora la prueba revela que hay eso en tu corazón? Otra meditación que podemos ver es que la descripción de la descendencia que nos da al final de este capítulo es para mostrar que la familia en la cual era la familia de Rebeca, iba a ser la familia de Isaac, era algo que Dios ya había predeterminado, que Dios ya había establecido dentro de sus propósitos. Nada de lo que sucede es al azar, todo está trazado por un plan totalmente elaborado por Dios de forma sabia. ¿Y sabías, hermanos, que todo lo que nos pasa en la vida es exactamente así? Todo está tejido de una forma tan providencial que Dios ha permitido que, por ejemplo, tú nazcas en la familia que nazcas, que tú hayas nacido en la familia que estás, no por mera casualidad, no por azar, sino porque Dios tenía un plan y un propósito en tu vida. ¿Sabías que Dios proveyó sabiamente un esposo o una esposa para ti en la situación actual porque era parte de su propósito?
Y yo sé, tal vez algunos digan, sí, es que yo me equivoqué, sí, es que yo pequé, o el otro pecó, o el otro falló. Sí, sin duda, eso sucede, tal como pasa en la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, sucede. Pero Dios usa incluso eso para llevar a cabo sus propósitos. Nada está al azar. La providencia de Dios está guiando, está dirigiendo nuestras vidas hacia su propósito santo. Y lo más asombroso de este capítulo, hermanos, es que todo este capítulo nos habla de algo mucho más grande. La prueba de Abraham que Dios le hizo a Abraham ilustra lo que Dios Padre iba a hacer al dar al mundo a su único, a quien amaba, al unigénito Hijo de Dios, el santo, 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 iba a hacerse hombre. Dios iba a proveer el cordero que iba a ser Jesús. Él iba a llevar la leña como la llevó Isaac, pero iba a ser una cruz. Él iba a ser sacrificado, no en Moriah, sino en el Gólgota, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él, Cristo, Salvador, Redentor, el Mesías, iba a ser el cordero sacrificado por todos aquellos que crean. ¿Crees en esto? ¿Temes a Dios? ¿Contemplas la maravillosa obra de gracia y misericordia que ha hecho el Santo Cordero por nosotros? Eso es lo que hizo Dios. Y en eso es lo que debemos creer. No se trata solamente de la historia de Abraham y de Isaac. Se trata de la historia central de la Biblia, el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Que el Señor les bendiga.